Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría poder acompañarles en su lectura bíblica devocional. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Gracias por suscribirse a nuestro canal y gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 22, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 16. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Conversión verdadera, conversión verdadera. Sabes que cuando tomamos la lectura en este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles, encontramos historias tan tremendas, tan hermosas. Me encanta porque nosotros podemos leer cosas extraordinarias como sanidades, como milagros, como resurrecciones, como incidentes que nosotros leemos y decimos, wow, cómo Dios ha hecho estas maravillas tan grandes. Pero una de las cosas que más me llama la atención a mí, y creo que es muy importante, es lo significativo cuando hay una conversión de una persona. ¿Sabes por qué? Porque más allá del milagro, más allá de las cosas extraordinarias, creo que cuando una persona decide convertirse, cuando una persona decide rendirse al Señor Jesucristo y entregar su vida, su voluntad y todo su ser a nuestro Dios, es uno de los sucesos más extraordinarios y más significativos en la vida. Me encantaría que usted también decidiera entregarle su corazón y su vida al Señor para comenzar una nueva historia y permitir entonces que Dios nos ayude a través de su palabra, a través de su guianza. Y creo que precisamente en este pasaje de la Escritura podemos encontrar algunas cosas interesantes acerca de la conversión. Por eso le he titulado a esta meditación así: Conversión verdadera. ¿Sabes? A través de los versículos que vamos a mirar ahorita, por lo menos hay tres características de lo que significa una verdadera conversión. La primera de ellas la encuentro a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 9 y le he puesto de la siguiente manera: conversión es un cambio radical. Es un cambio radical. Observa cómo nos describe en su mensaje Pablo este cambio que él experimenta. Dice: hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuvieran allí para que fueran castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Sabes, a través de estos primeros versículos, Saulo de Tarso, más bien Pablo, habla del antiguo Saulo de Tarso. Y sabes, una de las cosas maravillosas en el ser humano es que podemos tomar la decisión de hacer cambios radicales. Aquí Pablo nos está recordando cómo él vivía y cómo él había vivido una vida, de alguna manera él empecinado en que él creía que estaba correcto cuando él estaba completamente equivocado. Y comienzas a citar lo siguiente, dice: yo era judío, soy judío de nacimiento, nacido en Tarso, instruido, dice, a los pies de Gamaliel. Él recibió su educación de uno de los mayores y más prestigiosos maestros de ese tiempo, que era Gamaliel. Comienza a decir que él era muy celoso de Dios, que perseguía a los del camino hasta la muerte, que los traía presos, que
procuraba que fueran castigados, entre otras cosas. Y comienza hablando de esa manera. Sabes, muchas veces nosotros tenemos una historia donde nosotros quizás nos burlábamos de los cristianos, donde nosotros quizás evitábamos lo más posible saber de la palabra del Señor, incluso cometíamos pecados que iban en contra directamente de la voluntad del Señor. Pero qué bonito es que podemos hacer un cambio, que podamos cambiar de una manera radical. Y te animo y te invito a que hagas ese cambio el día de hoy, que te acerques a nuestro Dios, porque sabes, nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, esperando que nosotros de alguna manera decidamos comenzar en nuestro caminar en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a hacer este cambio radical, que si vamos en el sentido contrario del lugar donde tendríamos que ir, podamos girar, hacer ese giro de 180 grados y regresar a los brazos de nuestro Dios. La segunda enseñanza que yo logro descubrir aquí, la encuentro a partir del versículo número 10 hasta el versículo número 15, y le he puesto así: conversión es vivir con propósito. Así es, no es tan solo el hecho de decidir hacer un cambio, no, sino que una vez que uno decide hacer ese cambio, entonces uno comienza a percibir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Fíjate cómo lo comparte Pablo a partir del versículo número 10. Yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y vete a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de aquella luz resplandeciente, llegué a Damasco llevado de la mano por los que estaban conmigo. Entonces uno llamado Ananías, hombre piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí habitaban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Me encanta porque Pablo no sabía exactamente qué iba a ocurrir con su vida, pero ya Dios tenía un propósito para él. El versículo número 13 dice: vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y le dijo: el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y sabes, creo que Dios también nos ha escogido a cada uno de nosotros para que conozcamos su voluntad. La podemos conocer más bien a través de la palabra de nuestro Dios. Cuando nosotros abrimos la Escritura, comenzamos a descubrir qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hagamos su voluntad. La voluntad del Señor, entre otras cosas, es que de alguna manera podamos conocerlo a Él, para que veas al justo y para que oigas la voz de su boca. ¿Sabes qué precioso es que nosotros podamos tener una relación permanente con nuestro Señor? No una religión, estoy hablando de una relación renovada, fresca, vibrante, donde nosotros continuamente podamos experimentar esa cercanía con el Señor, para ser testigos suyos, como dice el versículo número 15, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Hay una tercera y última enseñanza que quiero dejar en tu corazón, que veo en el versículo número 16, y le he puesto de la siguiente manera: conversión es levantar nuestro estándar de vida. Sabes, una de las cosas que tenemos que hacer no es solamente hacer un cambio, no es solamente tener un propósito, sino también vivir una vida conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros, en obediencia. Fíjate lo que dice el versículo número 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Sabes, aquí Saulo tenía que hacer algunas cosas específicas, obedeciendo la voz de Dios. Tenía que bautizarse, tenía que de alguna manera entender que era reconocer que había sido un pecador y que ahora tenía que ser renovado, cambiando, poniendo un estándar de vida un poco más elevado. Y sabes, creo que nosotros también tenemos que hacer lo mismo, vivir en obediencia, entendiendo y comprendiendo que tenemos un Salvador, que tenemos un Dios maravilloso, que nos permite el milagro maravilloso de la conversión verdadera. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto, bendiciones.